Esa decisión, aunque apresurada, era necesaria. Después de todo, la razón por la que Bastian fue convocado al palacio era para ser informado por el emperador sobre la próxima llegada del príncipe heredero de Berro. Aunque la razón oficial de su visita era la inspección conjunta con las naciones aliadas, todo indicaba que el príncipe quería comprobar personalmente los rumores que circulaban sobre la princesa Isabela y él. Además, Bastian y Odette debían representar a la pareja perfecta como le deseaba el emperador, lo que también era la principal razón por la que habían adelantado la boda. De cualquier forma, Bastian ya había planeado mudarse con Odette a su nueva casa y asumir el papel de una pareja amorosa. Sin embargo, ahora todo se había adelantado. A pesar de ello, no tenía nada que perder. Ganarse la alta estima del emperador sería ventajoso, y de una u otra manera eso también sería favorable para Odette. Thomas, al escuchar su explicación, comentó que comprendía el razonamiento detrás de esas decisiones. Le parecía lógico que la pareja pasara más tiempo juntos. Sin embargo, añadió que ese comportamiento no coincidía con la personalidad habitual de Bastian. Según Thomas, lo más sensato sería que Odette se trasladara a la capital para cumplir con los objetivos que ambos compartían. Bastian, sin embargo, aclaró que no deseaba involucrarla directamente en sus planes. Además, una vez que sus objetivos estuvieran cumplidos, él podría vivir junto a ella en Arden, sin que Odette tuviera conocimiento de sus planes. Thomas elogió el cambio que había notado en Bastian, afirmando que ahora se comportaba como un gran esposo, a pesar de que él mismo había sido el primero en oponerse firmemente a ese matrimonio. Bastian respondió con un toque de ironía, imitando el tono de Odette, y expresó que ese cambio se debía a que ahora podía considerarse noble gracias a su esposa. Así, un miércoles en la tranquila tarde de Odette, llegó la inesperada noticia. Bastian había regresado a la mansión. La sorpresa le invadió de inmediato, ya que era difícil imaginar que un hombre tan ocupado, quien últimamente ni siquiera pasaba los fines de semana en casa, se presentara a la mitad de esta, sin previo aviso. Cuando escuchó que él estaba esperando en su habitación, un impulso nervioso la llevó a correr sin detenerse. Sin embargo, mientras avanzaba, notó cómo los trabajadores de la capital entraban en la mansión cargando equipaje. No podía creerlo. ¿Acaso ya estaba ocurriendo? Vaciló frente a la puerta del dormitorio de Bastian, sumida en una mezcla de incertidumbre y ansiedad. Antes de decidir entrar, una doncella le informó que el señor no estaba en su habitación, sino en la suya. Esa revelación solo hizo crecer la inquietud de Odette. ¿Por qué razón él habría tomado esa decisión? El hombre, quien siempre se había comportado como un invitado cortés, ahora estaba allí, en su habitación. ¿Esa era su forma de declarar que el verdadero dueño de la mansión había regresado? Sin duda, la imagen de Bastian, a la luz del sol, ese día parecía completamente irreal. Después de asearse, Bastian llegó a la conclusión de que estaba agotado. No recordaba la última vez que había disfrutado de un sueño reparador. Todo su esfuerzo había estado centrado en terminar el trabajo antes de lo previsto. Solo había tomado breves siestas para mantenerse funcional y comido por pura obligación, antes de volver a sumergirse en su carga laboral. Al menos podía consolarse de que todo había quedado cuidadosamente preparado y que solo faltaba que su padre mordiera el anzuelo. Ahora, lo único que quedaba era interpretar su papel a la perfección, el de un esposo que disfrutaba su luna de miel. Con esa determinación, sin dudarlo, entró en la habitación de Odette. Ella, sorprendida por su repentina llegada, le preguntó qué asunto tan urgente lo había llevado hasta ahí. Bastian respondió escuetamente que no era nada, antes de dirigirse a descansar. Odette, aún desconcertada por su actitud, decidió insistir en reconocer la razón de su presencia. Sin embargo, para su sorpresa, él simplemente declaró que descansaría y sin más se dirigió directamente a la cama. Mientras lo observaba, Odette reflexionó sobre la situación. Sí, Bastian le había informado que debía actuar más cercanos y cariñosos para cumplir con las apariencias. ¿Pero no era exagerado dormir en la misma cama? Con voz firme expresó que estaba dispuesta a cumplir con su deber, pero creía que compartir la cama era innecesario. Bastian, ya recostado con el evidente peso del cansancio reflejado en su rostro, respondió sin rodeos, preguntándole si asumiría la responsabilidad si surgía algún problema. Luego añadió que circulaban rumores sobre ellos, principalmente porque no compartían habitación después de la boda, y que no deseaba que dichos rumores se extendieran más allá de los muros de la mansión. Odette, intentando razonar con él, explicó que era normal que la pareja de casados durmiera en habitaciones separadas. Sin embargo, Bastian le dio una sonrisa irónica y replicó que eso era algo que desconocía, ya que no era un noble como ella, sino que un nieto de un chatarrero. Ella intentó aclarar que no se refería a eso,
pero él, con voz apagada y casi inaudible, le interrumpió, aluyendo que hablarían al día siguiente, ya que en ese momento necesitaba descansar. Sin esperar respuesta, cerró los ojos y no dio más espacio a discutir. Odette lo miró por unos momentos incrédula ante lo que acababa de ocurrir. Se inclinó ligeramente hacia él y lo tocó con suavidad, sacudiéndolo levemente para intentar despertarlo, o al menos captar su atención. Sin embargo, Bastian no reaccionó ni abrió los ojos. ¿Era posible que alguien se quedara dormido tan rápido? La luz del sol fue lo que despertó a Odette. Sin embargo, no fue lo único que captó su atención. A su lado, una figura parecía brillar bajo los rayos del amanecer. Era Bastian, que desde su posición lo observaba en silencio. Ese descubrimiento hizo que Odette se incorporara rápidamente, sorprendida por la escena. La noche anterior se había resignado a compartir el lecho con él al verlo profundamente dormido. Después de todo, ¿qué tenía de diferente? Ya lo habían hecho en la mansión de Emil. Aunque al principio le costó conciliar sueño, temerosa de despertarlo si se movía demasiado, se quedó inmóvil. Finalmente se quedó dormida de una manera inesperadamente tranquila. Había sido un sueño reparador, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Bastian, al notar que había despertado, la sorprendió al encontrarse sus miradas. Odette lo saludó tímidamente con una ligera reverencia, lo que provocó que él soltara una carcajada. Para cualquiera sería la interacción típica de una pareja de recién casados. Luego, él le preguntó si estaba lista mientras tomaba su mano con cuidado. Odette solo pudo sentir. En ese instante, los trabajadores entraron con el desayuno. Bastian la rodeó con un brazo suave y depositó un beso en su frente. Ese gesto inesperado la dejó desconcertada. Y en ese momento comprendió a qué se había referido cuando le preguntó si estaba lista. Al otro lado de la bahía, donde se encontraba la mansión de los Clausewitz, Theodora corrió las cortinas con un movimiento brusco. Desde esa ventana podía ver claramente la mansión frente a la suya. Un recordatorio constante de la ansiedad que la atormentaba desde hacía ya un tiempo. La imagen que antes había sido motivo de orgullo para la familia, ahora era una afrenta a su dignidad. Exaltada, Theodora exclamó con frustración: ¿Cuánto tiempo más tendrían que vivir bajo esas circunstancias? Franz, sentado cerca, observó la escena con aburrimiento. Esa reacción de su madre se había vuelto frecuente desde que se descubrió la ubicación de la mansión al otro lado de la bahía, y cada vez parecía más desesperada. Ese día, Theodora comenzó a especular nuevamente sobre las intenciones de Bastian. Insinuó que solo estaban utilizando a la hija del duque caído para crear conexiones políticas y, peor aún, que podría estar planeando casarse con alguien de la desprestigiable familia Filia. Franz intentó calmarla, asegurando que su hermano no era tan cruel como para involucrar a la sobrina del emperador en un plan semejante. Sin embargo, sus palabras solo lograron que su madre se alterara aún más. Theodora afirmó que Odette no era más que una pieza en los juegos del emperador y que no podía descartar que Bastian pensara lo mismo de ella. Además, recordó con amargura que Bastian era hijo de Jeff, su esposo, y que su gran error había sido no cortar lazos completamente. Según ella, su esposo había sido un tonto al inventar una excusa para expulsarlo sin romper toda relación. Esa debilidad, decía, había permitido que Bastian se convirtiera en un monstruo. Tras vaciar su copa, Theodora comentó que había algo extraño en la relación entre Bastian y su esposa. Según los rumores que circulaban entre los sirvientes, él solo visitaba la mansión los fines de semana y dormía en una habitación separada. Con desdén se preguntó en cómo un hombre tan apasionado como una esposa como esa podría comportarse así. Franz, incapaz de contenerse, le preguntó exaltado si había llegado al punto de investigar a fondo la vida de su hijastro. Theodora, sin inmutarse, le respondió que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario por el bien de la familia. Para ella, su deber como su madre era garantizar que su legado permaneciera intacto, incluso si eso significaba usar métodos poco honorables. Antes de que Franz pudiera replicar, Theodora continuó, afirmando que los tiempos estaban cambiando. Los aristócratas que no podían mantener sus finanzas ya no eran dignos de ese título. Sin embargo, él era diferente. Tenía el título de su familia y el dinero de su padre, lo que lo convertía en el aristócrata perfecto para la nueva era. Por ello debía convertirse en el orgullo de los Clausewitz y sellar su matrimonio con la familia Klein para fortalecer las conexiones políticas de su padre. A pesar del peso de las palabras, Franz aceptó esa responsabilidad. Sabía que como hijo de la familia
ese era su deber. Cuando se quedó solo, suspiró profundamente y se dirigió a un rincón donde guardaba el único recuerdo de Odette, el envoltorio de un bocadillo que ella había consumido en la galería. Miró el pequeño objeto con anhelo, preguntándose qué estaría haciendo en ese momento. No podía evitar desearla, aunque sabía que no era tan afortunado como su despreciable hermano. Con esos pensamientos en mente, sacó un cuaderno y comenzó a dibujarla, trazando con cuidado las hermosas facciones que recordaba en ese momento. Franz no pudo negarlo más. Deseaba a la esposa de su hermano. Mientras Bastian escuchaba las hermosas melodías que el piano producía gracias a la habilidosa Odette, no pudo evitar alabarla. Ella era extraordinariamente diligente. Tras varios días observándola, notó que Odette trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, sin descuidar jamás sus funciones, siempre atenta al mantenimiento de la finca y a la gestión del personal, tareas que fácilmente podrían delegarse al mayordomo o al ama de llaves. Sin embargo, trabajaba con la dedicación de cualquier otro sirviente, asumiendo bien su papel de anfitriona, manteniendo un cuidado especial en el mundo social. Se desenvolvía con gracia y naturalidad. Era sorprendente ver un nivel de entrega como el suyo, y Bastian no dudaba que había tomado una decisión acertada al elegirla. Odette, por su parte, estaba completamente concentrada en su interpretación. Aquellos eran los únicos momentos en los que podía entregarse a una de sus pasiones, algo que había dejado de lado durante mucho tiempo. Sin embargo, de pronto se dio cuenta que no estaba sola en la sala. Bastian la había estado observando atentamente. Algo abrumada le preguntó cuánto tiempo llevaba ahí, pero él no respondió. En su lugar le solicitó que continuara tocando, confesando que disfrutaba enormemente escucharla. Odette, halagada e incómoda a la vez, agradeció sus palabras con humildad, aunque enfatizó que aún le faltaba habilidad. Con cierta timidez mencionó que había pasado mucho tiempo sin tocar el piano y que planeaba mejorar sus habilidades para no sentir vergüenza la próxima vez que se presentara ante él. Al decir esto se arrepintió, pues recordó que una vez cumplido con el plazo del contrato, probablemente se marcharía. Bastian, al acercarse, afirmó con serenidad que estaba seguro de que ella sería capaz de interpretar una pieza adecuada. Luego, la acercó más cerca de ella cuando Lovis informó que ya estaba listo su pedido. Bastian le preguntó a Odette si sabía montar a caballo, lo que simplemente respondió que sí. Aquella forma tan directa de tratarla por parte de Bastian la hacía sentir sofocada. A pesar de ello, Odette se esforzaría por mantener la imagen de una mujer enamorada, tal como ambos habían acordado. Una vez en el establo, Odette le comentó a Bastian que había aprendido a montar desde muy joven, aunque llevaba 6 años sin practicar. También le confesó que su madre desaprobaba que utilizara la silla de montar de su padre. Mientras hablaba, acariciaba con ternura a la yegua Shun que habían preparado para ella. Para sorpresa de Bastian, Odette demostró una gran habilidad en la equitación. Su destreza y elegancia al cabalgar eran innegables, algo que resaltaba aún más considerando los duros años que había pasado en el exilio. La vida había sido cruel con ella. Era bien sabido que tras el destierro de la princesa Helena del palacio, el dinero que obtuvo de la venta de sus joyas no era insignificante y que incluso algunos parientes del extranjero habían ofrecido ayuda. Sin embargo, las malas decisiones del duque Dicen habían complicado todo. Si las circunstancias hubiesen sido diferentes, Odette podría haber llevado una vida tranquila y acomodada. Pero de haber sido así, nunca se había cruzado en el camino de Bastian. Conmovido por lo que veía, Bastian le propuso a Odette a dar un paseo por el bosque, ahora que había recuperado algo de confianza al practicar en la cerca. Al notar que vacilaba, él se ofreció a escoltarla personalmente. Fue entonces, en ese preciso instante, cuando Odette le regaló por primera vez una sonrisa cálida y sincera, esa expresión que él había deseado ver desde hacía tanto tiempo. Sin más dudas, Odette tomó las riendas con firmeza y galopó, y la imagen para Bastian de Odette ante aquella imagen le parecía irreal. Esa misma noche, Bastian vio cómo Odette parecía muy entretenida cepillando su cabello. Había pasado mucho tiempo así, por lo que decidió recostarse primero, ya que probablemente ella continuaría cepillándose el cabello toda la noche. Odette, al verlo recostarse, esperó un momento más. Después de todo, Bastian solía quedarse dormido rápidamente,
Así que una vez que escuchó su respiración pesada, se acercó a la cama, entró sigilosamente y una vez recostada estuvo tranquila. Sin embargo, pronto sintió un movimiento brusco a su lado. Era Bastian, que la miraba detenidamente. A pesar de la sorpresa, Odette mantuvo la calma. Odette preguntó si no podía dormir, y él solo devolvió la pregunta, preguntando si ella tampoco podía hacerlo. Esa simple respuesta la tranquilizó. Todo indicaba que no cruzaría la línea. Admitió que estaba cansada, pero que aún no podía conciliar el sueño. También le agradeció por permitirle cabalgar después de tanto tiempo. Aquella experiencia le había recordado a su infancia. Al mencionar su pasado, Bastian le preguntó si deseaba volver a esa época, pero Odette negó que fuera así. Bastian no podía despegar la vista de su compañera. Cuando ella le agradeció, pudo ver esa sincera sonrisa una vez más, pero también notó en cómo su expresión cambió al hablar de su pasado. Entonces, Odette cambió de tema y habló sobre los preparativos de la fiesta de jardín que ellos ofrecerían. Conversaron sobre lo que esperaban de este evento hasta que pronto Odette, con cierta emoción, propuso invitar al conde Sander. Mencionó que había escuchado que el conde tenía una villa en Arden, cerca de ellos, y recordó que anteriormente había expresado su deseo de compartir una comida con ellos. Cuando Bastian preguntó por qué deberían agregar a alguien que no estaba en la lista de invitados, Odette explicó que Sander pertenecía a una de las familias más prestigiosas del imperio, por lo que sería muy útil entablar una amistad con él. La emoción con la que hablaba Odette hizo que Bastian se preguntara, ¿quién estaba realmente ayudando a quién? Aún así, le respondió que hiciera lo que considerara mejor, recordándole que ese era su deber como anfitriona. Después, Odette continuó hablando sobre los detalles del banquete, pero poco a poco el cansancio la venció y se quedó profundamente dormida. Bastian, aún despierto, la observó con atención. Mientras dormía, su expresión parecía haber cambiado por completo. La serenidad que emanaba daba la impresión de que estaba rodeada en paz, y eso lo dejó intrigado. Mientras la miraba, sus pensamientos se desviaron hacia el futuro que le esperaba a Odette después del matrimonio. Pensó en lo diligente y correcta que era, aunque también cómo las decisiones de su padre y las cargas financieras la habían empujado a un oscuro abismo. Sin embargo, imaginó que si ella pudiera liberarse de esas ataduras, tendría la capacidad de forjar un camino propio. Consideró que Odette podría reconstruir su vida, incluso como mujer divorciada, y encontrar una posición significativa en la aristocracia. Por ejemplo, pensó que podría convertirse en la futura condesa Sander, un papel que desempeñaría con la misma elegancia que mostraba en todo lo que hacía. Aunque sabía que esa vida podría ser la adecuada para ella, un sentimiento de incomodidad lo invadió. Mientras estaba absorto en sus pensamientos, Odette, aún dormida, se movió más cerca suyo. Viéndola así, ya no notaba esa actitud defensiva y espinosa que solía tener. Se preguntó si era el tipo de persona que confiaba en los demás con demasiada facilidad. En cierto modo, prefería verla de esa manera. Dormida, ella no levantaba barreras, no mantenía la distancia cuando él se acercaba. Instintivamente, Bastian tocó un mechón de su cabello con suavidad, pero ese simple gesto lo hizo dudar. La visión de Odette, tan indefensa, lo perturbó de una manera que no esperaba. Se levantó de un tirón y se alejó rápidamente de ella. Se sentó en un sofá cercano. Al parecer, no solo lo había sorprendido de una manera, sino de otra manera más íntima. Y esto lo golpeó con fuerza, llevándolo a la única conclusión de que estaba perdiendo la cabeza. Esa mañana, el despertar del duque Dicen estuvo marcado por una revelación. Aunque su cuerpo seguía inmóvil, su mente estaba más activa que nunca. Durante la noche había tenido un sueño que, lejos de ser simple, lo llenó de certezas que había olvidado. Mientras había exigido a la cuidadora que lo ayudase a levantarse, el duque reflexionó profundamente sobre aquel recuerdo que había emergido en su mente. Ahora lo recordaba con claridad. Tira, esa chica fue quien lo dejó en ese estado. No había sido un accidente. Estaba convencido de ello. Sin embargo, lo que más le desconcertaba era el silencio. Ambas, Odette y Tira, habían decidido callar. ¿Por qué?
¿Quién la respaldaba? Solo entonces, entre el mar de pensamientos, surgió una figura que encajaba en todo el rompecabezas: el esposo de Odette. Ese hombre, con ese linaje tan burdo, debía ser quien les había ayudado. Estaba seguro que los tres habían conspirado para dejarlo en ese lugar, confinado y viviendo lamentablemente. La idea lo llenaba de ira y humillación. Exigió a la cuidadora que le trajeran papel y un bolígrafo. Tenía que escribir una carta. Finalmente llegó el día de la fiesta organizada por el capitán Clausewitz. Durante el evento, la condesa Trier no escatimó en elogios hacia el trabajo de Odette como anfitriona. Todo era impecable, desde la decoración hasta la disposición de los asientos para los invitados. La condesa afirmó que no había absolutamente nada que criticar. Incluso comentó que Odette se había convertido en una verdadera dama. Odette, sin embargo, restó importancia a los halagos, explicando que gran parte del éxito se debía a la ayuda de la condesa, pues había estado solicitando consejos a través de llamadas telefónicas. A pesar de su modestia, la condesa destacó que lograr tanto con tan pocos consejos era algo digno de admiración. Después de todo, no se podía engañar a la sangre, refiriéndose a que Odette era hija de su madre. Esas palabras, aunque dichas con buena intención, resonaron en lo más profundo de Odette. Si la sangre determinaba todo, ¿qué lugar ocupaba entonces la mitad de ella que provenía de su padre? Desde el hospital había estado recibiendo cartas llenas de resentimiento de él. En esas misivas, el duque le dejaba claro su oposición al matrimonio, argumentando que esa unión mancillaba el nombre de su familia. Odette, incapaz de enfrentar esas palabras, había decidido no leer más las cartas. No se arrepentía de su decisión, aquel en que dejó atrás a su padre por Tira. Sin embargo, la culpa seguía latente en algún rincón de su corazón, recordándole que tarde o temprano tendría que enfrentarlo. Sus pensamientos deprimentes quedaron atrás cuando escuchó a la condesa Trier hablar con el conde Sander sobre su pequeña hija que llevaba en brazos y su reticencia a dejarla sola debido a que ella todavía era una bebé. Hasta que se dirigió a ella, elogiando su jardín como un hermoso paisaje. Para Bastian, toda la fiesta era perfecto. Odette, sin duda, se había consagrado como una anfitriona competente. Apenas una temporada atrás había sido objeto de desprecio, pero ahora se había convertido en la flor de la sociedad, y lo había logrado en su primera temporada. Su comportamiento era digno de una reina que hubiese vivido toda su vida en una nobleza, como si fuera el orden natural de las cosas. Si eso fuese una realidad, pensó Bastian, bien valdría la pena organizar una ceremonia de coronación, incluso con su propio dinero, siempre y cuando fuese posible crear esa posición en la que el mundo no le había otorgado. Odette brillaría más que nadie, y solo por esa razón no habría motivos para negarse. En medio de esas reflexiones, Bastian se percató de que no sabía dónde estaba su esposa. La buscó con la mirada por todo el lugar hasta que finalmente la vio. Odette lo llamó desde el otro lado y la escena frente a sus ojos no fue de su agrado. Estaba acompañada del conde Sander y llevaba en brazos a la pequeña hija de este. El conde, con un gesto amable, recuperó a su hija mientras alababa la mansión y el impecable trabajo de Odette como anfitriona. Bastian acercó a Odette enfatizando que era mérito de su esposa. Sin embargo, en ese instante, la niña, con ojos llorosos, rompió en llanto y llamó a Odette mamá. La reacción de los asistentes no se hizo esperar, y Bastian notó cómo la atención se centraba en la escena. La condesa Trier rápidamente intervino, señalando que la pequeña parecía añorar a su madre al ver a los otros niños acompañados por ambos padres. Además de mencionar que Odette siempre había mostrado un afecto especial por los niños. El conde Sander, visiblemente incómodo, se disculpó con los presentes y salió apresuradamente del lugar para calmar a la pequeña. La condesa, dirigiéndose al capitán Clausewitz, le solicitó con amabilidad que comprendiera la situación, considerando que se trataba de una niña pequeña. Sin embargo, el comentario del marqués de Mel interrumpió la tranquilidad, al señalar que Odette tenía un gran parecido con la esposa fallecida del conde Sander. Además, mencionó que la pequeña Alma, hija del conde, se parecía mucho a su madre, y que al verlas juntas parecía que Odette y Alma eran madre e hija.
Antes de que el marqués pudiese continuar con sus observaciones, la marquesa lo interrumpió abruptamente y se retiró con evidente incomodidad. La condesa Trier, visiblemente aliviada, retomó la conversación expresando que lo ideal sería que Odette y Bastien tuvieran hijos pronto. Aseguró que viendo cuánto adoraba Odette a los niños, sería una excelente madre. Por alguna razón, Odette no respondió. La condesa se preguntó si acaso sería timidez. El silencio fue roto por el propio capitán Clausewitz, quien afirmó con seguridad que ella sería una madre excepcional, que amaría profundamente a sus hijos. Añadió que a él le encantaría tener una hija que se pareciera a su madre. Cuando Bastien tomó firmemente su mano y le preguntó si ella también lo deseaba, esto solo le dio fuerzas a Odette. Sabía que tenía que hacer lo que debía hacer, así que contestó que no le importaba el género de sus futuros hijos. Al caer la noche se celebró el espectáculo de fuegos artificiales. Odette sabía que la fiesta había sido todo un éxito. La condesa la había elogiado y los invitados parecían disfrutar del evento. Al ver los cariñosos que se mostraron, Odette era consciente de lo que iría a suceder a continuación, viendo tal espectáculo. Después de todo, había trabajado mucho para que la fiesta fuera perfecta y había cumplido con su papel como esposa. Así que eso era natural. Pero aún así, deseaba obtener una confirmación de Bastien. ¿Por qué? Si solo estaba cumpliendo con el contrato, ¿por qué aún sentía esa incertidumbre? Justo después de separarse, algo que había hecho dudarla tanto y solo hizo que su corazón latiera más rápido, Bastien, con una gran sonrisa, afirmó que ahora tenía una razón válida para divorciarse. Le preguntó qué pensaba ella sobre la infidelidad, sugiriendo que esa razón sería más que suficiente para lograrlo. Con esas palabras, Bastien pisoteó su corazón, pero lo hizo con una voz suave, dulce, como si estuviera susurrando algo lleno de amor. A la mañana siguiente, mientras observaba a Odette dormir, Bastien reflexionaba sobre lo ocurrido el día anterior. No era propio de él comportarse así, pero tal vez la razón se encontraba en lo que había presenciado antes. Los tres juntos formaban una escena tan perfecta que probablemente esa imagen le había estado dando vueltas en la cabeza. Quería saber lo que realmente pensaba Odette cuando él mencionó lo del divorcio. Odette, al escuchar la propuesta, le preguntó si realmente deseaba provocar un escándalo. Al verla dudar, Bastien quería saber qué respondería. ¿Se negaría? Pero para su sorpresa, Odette se zafó de su agarre suavemente y con una sonrisa aceptó que lo haría, asegurando que en el momento adecuado encontraría a la persona adecuada para hacerlo. Mientras lo observaba dormir plácidamente, Bastien no podía evitar preguntarse cómo era posible que pudiera pretender actuar de forma desvergonzada cuando ni siquiera sabía besar. Sin embargo, esa habilidad la podría aprender fácilmente. Su rostro tan hermoso cautivaría a cualquiera sin esfuerzo. Estuvo tentado a acariciarla hasta que recordó la propuesta de la condesa sobre tener hijos con ella, lo cual lo detuvo. Sí, iba a tener hijos. Estos serían sus herederos, pero no con Odette. No quería crear semillas de conflicto. Esa lección lo había aprendido bien de su padre. Odette, cumpliendo con su parte, esperó cerca de la entrada para despedir a su esposo. Cuando él alcanzó, este le recomendó que ya no lo hiciera, que no era necesario. Odette no se sorprendió y se preguntó en que cómo era posible que casi sus sentimientos la traicionaran. Sabía que no debía expresar nada y que así no habría conflicto. Solo cumpliría con lo estipulado en el acuerdo. Por eso, respondió que no era complicado. Además, que le gustaba levantarse temprano para verlo una vez más antes de que fuera a trabajar y sentir esa alegría. Se consoló que eso era lo que debía hacer. Para Bastien, la actuación de Odette parecía haber mejorado tanto que incluso después del divorcio podría unirse al teatro. Y como el día anterior, pronunciaba con calma esas dulces mentiras, interpretando su papel de amante sin que su expresión cambiara. No era diferente a cuando sin dudar había respondido que buscaría una pareja para tener una aventura, lo que lo dejó confundido. Bastien la besó y profundizó el beso, solo alejándose
cuando Odette lo empujó suavemente, ya que le costaba respirar. Él le susurró que le esperara para cenar. Sin embargo, antes de que se alejara, Odette le solicitó que no exagerara. Era consciente que tenía mucho trabajo y que no quería ser una carga. Bastian, interpretando bien su papel de hombre enamorado, se despidió con una gran sonrisa, alegando que no era un día ocupado y que no debía preocuparse. Unos días antes, los rumores sobre la amorosa pareja se extendieron como una explosión entre los trabajadores de la mansión. Incluso para Molly, era una gran sorpresa. Expresó sus dudas a Dora, el ama de llaves, quien le aconsejó que debía complacer a la señora si quería seguir trabajando en esa casa. Molly explicó que su inquietud surgía porque ya había perdido el favor de la señora debido a su descuido y no sabía qué hacer. Dora minimizó el asunto, alegando que la señora no le dio importancia a lo sucedido, por lo que no debía preocuparse. Luego, dirigiéndose a todas, ordenó que dejaran de charlar y se concentraran en sus deberes. Molly estaba muy intranquila. No había esperado que el capitán estuviera realmente enamorado de su esposa. Y no lo aceptaría. Y eso debía ser informado. Así que después de recolectar suficiente información, se dirigió a su benefactora unos días después, en la mansión de Jeff Clawitz. Theodora aceptó la información y afirmó que la pareja se estaba luciendo al compartir habitación. Sin duda, era un capricho muy característico de su hijastro. La mujer ante ella, Molly, afirmó que la pareja parecía verdaderamente amarse y podía corroborarlo si terminaba de leer todo el informe. Además, ella lo había presenciado personalmente. Theodora no podía creerlo. Después de todo, había imaginado que solo era una obra de teatro para ganarse la simpatía del emperador. ¿Realmente estaba enamorado de su esposa? Alabó a Nancy, una de sus trabajadoras más destacadas, por recomendar a su sobrina, y dijo estar complacida con su trabajo. Esta le contestó que confiara en su sobrina, ya que sería de gran ayuda, aunque otra de sus trabajadores, Susan, dudaba de esto, ya que de todas maneras, esta trabajaba para el enemigo. Theodora enfatizó que no siempre necesitaba contratar a alguien para que fuese de confianza, y que Bastian no era alguien normal. ¿Qué clase de niño podía mantener una mirada inquietante al lado del cadáver de su madre? Incluso cuando soportaba momentos difíciles. Verlo era repugnante. Por mucho que lo empujara al límite, él se hacía cada vez más fuerte. Se arrepentía profundamente de no haberse deshecho de él el mismo día en el que lo hizo con su madre. Incluso si eso significaba arriesgarse a un escándalo, solo lo mantuvo con vida por el honor de la familia. Pero, ¿por qué él no era consciente de que le había hecho un favor? ¿Incluso ahora estaba buscando venganza? No, ella no se sentaría simplemente a ver qué pasaba. Si Bastian estaba realmente enamorado de Odette, eso podría ser una oportunidad para atarlo, por lo que le ordenó a Molly que prestara atención a la esposa de Bastian. Incluso le propuso que se hiciera su amiga.